La obra La Flor Púrpura fue escrita a principios del año 21, o sea en 2003, en Nigeria por la autora local Chimamanda Ngozi Adichie, nacida en 1977. Una mala época debido a las numerosas manifestaciones y golpes de estado del país, ya que estaban pasando de época de dictaduras a la democracia. La autora Chimamanda tomó la situación de transición política en Nigeria a principios del siglo XXI y la plasmó en la obra. Escribió situaciones como las del padre Eugene, quien, influenciado por el conservadurismo, imponía leyes católicas estrictas y castigaba severamente a sus hijos, incluso por el Igbo, que es, el idioma nativo de Nigeria. De esta manera, Eugene se convierte en la representación del gobierno totalitario y la familia en el pueblo oprimido por este régimen de miedo y control. La autora pasó su infancia en la ciudad de Nsukka, lugar reconocido por albergar la Universidad de Nigeria y que también juega un rol importante en la obra. Además, vivía en la casa que anteriormente había sido habitada por el famoso escritor Chinua Achebe. La crítica apoyó la obra, ganando premios como el Commonwealth Writers' Prize for Best First Book, que es básicamente un premio que le dan a los autores por el mejor primer libro. La novela trató temas como el abuso doméstico, fanatismo religioso, contraste de clases, búsqueda de libertad, entre otros, cosa que lo llevó a una amplia recepción. Además, la inclusión de la inestabilidad sociopolítica nigeriana fija la obra en una época determinada, dando una forma de ver cómo fue la época en ese entonces. Bueno, y ya entrando un poco más a los recursos literarios que empleó la autora, tenemos un relato homodiegético, o sea, que lo narra la misma protagonista. También tenemos una organización cronológica distinta a la común, ya que la obra utiliza anacronías en analepsis, o sea, un flashback. Esto significa que se salta al pasado después de un capítulo de apertura, el cual se desarrolla en el Domingo de Ramos. Luego, una vez la analepsis alcanza el Domingo de Ramos, la protagonista empieza a relatar en presente y la obra continúa normalmente. Y aquí voy a utilizar un pequeño filme que grabé con un compañero de otro curso, así que corre video. ¡Me persiguen! ¡Ah! ¡Corran por sus vidas! ¡Jerónimo! Sí, este soy yo. Y te preguntarás, ¿cómo terminé en esta situación? Bueno, para eso tendremos que retroceder en el tiempo. La. Me acabo de instalar este juego, no sé qué es. Ya estoy listo para empezar a hacer estas pociones contra mujeres, para que se alejen de mí. Un momento, ¿dónde están mis verrugas del Nether? ¡Hey, Facundo! ¡Hola, Otso! ¿Qué pasa, compañero? Resulta que quería hacer mis pociones para alejar mujeres, pero no encuentro mis verrugas del Nether. Pues no se diga más, me pondré enseguida a buscar. Vamos a ver, un poco por aquí, tal vez por aquí. ¡Oh, demonios, Lotso! ¡No encuentro por ningún lado! Pues vamos a ir al Nether. Por las barbas de Notch encontramos un cofre. ¡Demonios! Solo tiene un hacha de diamante. ¿Y qué más? ¡Oh! ¡Lotso, corre, sálvate! ¡Ah! Compañero, siempre te recordaré. ¡Me persiguen! ¡Ah! ¡Corran por sus vidas! ¡Jerónimo! Bueno, y eso fue lo que pasó. Después del pedazo de filme merecedor de Emmy que acabamos de presenciar, quería mencionar que la historia está hecha en in media res, o sea que el capítulo inicial empieza en la mitad de la trama. La novela se centra en la vida de Kambili, una joven nigeriana de 15 años junto a su hermano mayor, Jaja. Ambos viven en una familia de alta clase, pero bajo el control estricto de su padre, Eugene, un padre católico y exitoso, el cual impone terror a su familia, exigiendo absoluta obediencia con normas religiosas. Sin embargo, un día ambos hermanos van a pasar un tiempo junto a su tía Ifeoma, que es la hermana de Eugene, la cual, a pesar de tener menos recursos económicos, vive en total libertad y aprecia las tradiciones nigerianas, cosa que su hermano odia. Y bueno, los hermanos se dieron cuenta de la realidad que su padre les ofuscaba. Finalmente, después de haberse aclarado, los hermanos deciden volver a la casa, pero se encuentran con una situación que los dejará boquiabiertos. Su padre, Eugene, ha muerto por causas desconocidas, y nadie sabe por qué. Al final, resulta que la mamá, Beatriz, ya cansada de los abusos constantes de su marido, decidió envenenarlo para finalmente acabar con su tiranía en el hogar. La policía, claramente, no se quedó de brazos cruzados y allanó la casa de Eugene para poder dar con el culpable y llevarlo a prisión.
Finalmente, en un acto de heroísmo, el hermano mayor Jaja se autoinculpa para defender a su madre y que lo manden a él a prisión en vez de a ella. Porque es lo que un hombre hace. La familia, aún con el daño mental permanente de toda la situación, decide empezar una nueva vida después de que acabe la sentencia de Jaja. Y así, todo esto concluye en un final feliz. Ahora toca mencionar una de las características que más aprecio del libro, por la cual creo que la novela es recomendable, la cual es la forma que usó Ngozi de conectar la violencia dentro del hogar de Eugene con la violencia del gobierno totalitario de Nigeria por medio de una metáfora. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo conecta? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? La violencia dentro del hogar de Eugene es una metáfora de la violencia que el gobierno totalitario de Nigeria ejercía hacia sus ciudadanos, siendo el miedo de los hermanos la forma de Chimamanda de reflejar el miedo del pueblo. Eugene le exige a su familia una obediencia ciega a sus leyes católicas, resaltando una de las características principales de una dictadura, la ausencia de pensamiento libre. Esto último se puede ver en varios aspectos del libro, tales como la dificultad de Kambili para hablar especialmente con su padre, demuestra la ausencia de libertad de expresión de los gobiernos totalitarios o dictaduras. En el fragmento, el silencio que dejó resultaba violento, pero era un alivio, como llevar una chaqueta de lana que pica en una mañana de frío glacial, se observa por medio de una comparación del silencio de Eugene con la incomodidad grata de una chaqueta de lana cuando hace frío, que los abusos de su padre llegaron a tal nivel que el mero silencio se volvió el resguardo de los hermanos. Tampoco no está de más mencionar que dentro de la familia a Eugene se le llama por el nombre padre, lo cual resuena en un significado de poder jerárquico, una figura poderosa que merece respeto a toda costa, un hecho que sí ha pasado en situaciones de totalitarismo en nuestra realidad, por ejemplo con figuras de autoridad en dictaduras como Adolf Hitler, al cual le decían Führer, líder. Bueno, y aquí como un dato freak, quiero decir que la palabra silencio se repite como 70 veces durante todo el libro, lo que quiere decir que el autor utilizó ese concepto no solo como la ausencia de ruido, sino que como recurso principal, que alude al terror de la casa chique y a su vez con el miedo impuesto por el gobierno militar. Claro, ya analizamos la regulación de vida familiar por parte de Eugene con adoctrinamiento y libertad de expresión que le imponía, y también que son una metáfora. Pero, ¿qué pasa con la forma de pensar? ¿Por qué los hermanos no habían pensado antes en la libertad o siquiera de escapar de la familia? Bueno, esto se responde con 3 puntos. Primero, Eugene decide cuáles libros están bien, solo los religiosos y occidentales, y cuáles están prohibidos, como los libros, por ejemplo, de autores nigerianos, y de entre estos, Chinua Achebe. Esto es una copia de la censura que hacen los gobiernos dictatoriales, que no permiten ideas que pongan en duda su poder. Otro punto sería que el padre obliga a todos a seguir solo su versión extrema de la fe católica. Él rechaza y prohíbe las tradiciones de su propia cultura nigeriana, las costumbres Igbo, llamándoles malas o paganas. Esto es como cuando un gobierno totalitario impone una única ideología oficial, por ejemplo el cristianismo, y no permite que exista la diversidad cultural. Por último, Eugene prohíbe que sus hijos visiten a su abuelo, Papa Nukwu. Al rechazar al abuelo, también está rechazando la historia y las raíces culturales de la familia. Esto es similar a cómo las dictaduras tratan de reescribir la historia de un país para justificar su propio poder. En una situación donde la madre comete un error según las reglas de Eugene, Adichie enfatiza en el control psicológico con la frase «teníamos que recitar bien». No pensé, ni siquiera pensé en pensar por qué la madre tenía que ser perdonada. La obediencia ciega a la doctrina de su padre por parte de los hermanos. No se cuestionaron en ningún momento el por qué su padre realizaba tal macabra acción hacia su madre. En síntesis, Chimamanda Ngozi Adichie hace de La Flor Púrpura mucho más que una historia sobre abuso doméstico. Como hemos analizado, el hogar de Eugene Achike es un microcosmos perfecto del estado totalitario en Nigeria de la transición democrática, controlando a su familia por medio de la violencia física y terror, donde el silencio es inquietante y el nombre padre impone superioridad. En segundo lugar, Adichie expone el control psicológico e ideológico al mostrarnos cómo Eugene censura la historia, literatura y impone una doctrina religiosa, asegurándose que sus hijos ni siquiera piensen en la libertad. Pero, claro, la historia no es pura oscuridad. La tía Ifeoma muestra la esperanza democrática que transforma a Jaja y a Kambili, que los convierte en seres conscientes sobre su situación e injusticia familiar. Todo esto convierte a La Flor Púrpura en una obra imprescindible y atemporal sobre la búsqueda de la libertad, tanto para la familia como para la nación.